Ya está, ya está, ya está. Ya estoy grabando. Ok, entonces, nada más, notación de esta parte, recuerden, palabras no colineales significa que los puntos no están sobre una misma línea recta, y como no están sobre una misma línea recta, se forma un triángulo. Si dijeran ustedes puntos colineales, se referirían entonces a puntos que sí están sobre una misma línea recta. Ok, y pues elementos que conocemos que tienen los triángulos, pues obviamente son los vértices, los puntos donde se unen los segmentos. Vean igual como en esta figura nombra los vértices. Recuerden que siempre que tengamos una figura plana, un polígono, siempre se tiene que nombrar a los vértices. Pues los lados son segmentos que conforman la figura. Recuerden que aquí ya no es necesario que yo le ponga un nombre al segmento, ¿por qué? Porque como ya le puse nombre a los puntos, pudiera decir fácilmente que este lado es el lado AB, ¿no? Que viene siendo el segmento que se genera al juntar estos dos puntos. Y pues los ángulos internos, ojo, vean aquí, hay que tener cuidado de no confundirlos con los externos. Los ángulos internos son los ángulos formados a partir de la abertura de los segmentos, ¿no? Obviamente, estos segmentos generan cierta abertura que son, que vienen formando los ángulos internos del triángulo, ¿no? Ok, vamos a borrar. ¿Qué pasa la siguiente? Eduardo, ¿pudieras leerme, por favor? Esta diapositiva, Eduardo. Sí, maestra. Para poder escribir la notación de un triángulo, primero se utiliza la simbología triángulo, ¿no? Ajá, triángulo. Ujú. Y se puede mencionar A, las tres letras de sus vértices en cualquier orden. B, mediante un número romano que se coloca en el interior del triángulo ABC o en 2. Y la figura puede denotarse como. Creo que no sé si había algo más, no, no había nada más. Ok, entonces, a ver chicos, aquí pues nada más les menciono la nomenclatura que van a empezar a estar trabajando ustedes. Ok, hay dos maneras entonces de nombrar un triángulo. Uno puede ser con las letras de sus vértices. Por ejemplo, aquí podemos ver que los vértices son A, B y C. Entonces, pues se utiliza la simbología, este tiene un nombre, creo que es delta, pero no estoy segura. Se utiliza pues la figurita de un triángulo para denotar, ¿no? Que ABC corresponde a un triángulo, ¿no? Porque igual ABC pudiera ser un ángulo o pudiera ser, no sé, otra figura, ¿no? Entonces, para especificar que estoy hablando de un triángulo, se utiliza la simbología del triangulito, que es como la delta, y pues se puede colocar las letras de los vértices en cualquier orden, ¿no? También pudiera ser triángulo BCA o CAB, da igual. O otra manera de nombrar el triángulo es colocándole un número romano adentro, y pues de todas maneras siempre tengo que utilizar la notación, la simbología del triángulo, ¿no? Ok, sí, porque aquí van a tener que tener mucho cuidado, chicos, porque por ejemplo, si quisiera hablar yo de este ángulo que está acá abajito, este que estoy marcando, tendría que poner la simbología del ángulo, y este ángulo se llamaría ABC. Entonces vean que lo que escribí ahorita se parece a lo que acabo de circular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me hace diferenciar que estoy hablando de un ángulo y de un triángulo? Pues la simbología, ¿no? Que en uno pongo el símbolo de ángulo y en el otro pongo el símbolo del triángulo. Ok, vamos a pasar al siguiente. Ok, Mariana, ¿puedes leer, por favor? Sí, ángulos exteriores o externos. Se define como el ángulo formado por un lado del triángulo y la prolongación del otro. Un triángulo tiene tres ángulos exteriores que se forman prolongando los lados en un mismo sentido al dar la vuelta al triángulo. Ok, entonces, de hecho, esta definición, chicos, aplica para cualquier figura, para cualquier ángulo exterior. Aquí importante, entonces vean, me voy a regresar, voy a ver si puedo regresarme. Aquí me decían que el ángulo interno está formado a partir de la abertura de los segmentos, abertura. Pero por este otro lado me dicen que los ángulos exteriores son el ángulo formado por un lado del triángulo y la prolongación de otro. Entonces, ¿a qué se refiere esta parte, chicos? Ok,
para poder dibujar lo que vienen siendo los lados exteriores de un triángulo, los ángulos exteriores, perdón, de un triángulo, entonces lo que se tiene que hacer es, esto lo pueden hacer en cualquier dirección, pero tienen que mantenerla para todos los lados. Van a tomar este lado que está acá y este otro lado, ¿no? Ahora, el ángulo interno que está acá adentro, obviamente, chicos, sí tiene un ángulo exterior. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, que voy a prolongar uno de los lados. Entonces, con este lado prolongado y el lado en rojo que ya tenía, formo el ángulo exterior. Y de hecho, el ángulo exterior y el ángulo interior tienen que sumar 180, ¿no? Porque claramente se encuentran sobre una misma línea recta. Ahora, la cuestión es que si yo ya puse que mi ángulo exterior, voy a borrar esto, se formó con esta línea en naranja que estoy marcando acá, en esta dirección, quiere decir que para mis demás ángulos exteriores tengo que continuar en la misma dirección. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hubiera sido erróneo que yo pusiera que el ángulo exterior de esta figura está así y que el ángulo se encuentra acá adentro, acá afuera. ¿Por qué? Porque los ángulos no deben de encontrarse, chicos, nada más para que lo sepan a la hora de hacer, sí tienen que llegar a hacer el dibujo. Los ángulos exteriores no se pueden topar así como de esta manera, no se puede. Maestra, en este tema casi no vamos a tener que formar, digamos, una figura geométrica, ¿o sí? No mucho, la verdad es que no mucho. Va a ser más de que visualicen. Pero incluso a la hora de visualizar tienen que tener cuidado, ¿no? Ok, ok. Ok, entonces les digo, si se dan cuenta, esto está en sentido de las manecillas del reloj, en cambio los otros ángulos exteriores que están aquí están contrarios a la manecilla del reloj, ¿no? Y no hay problema. Lo importante igual, siempre chicos, al recordar, es que tienen que generar un ángulo de 180 con el ángulo interno. Si no están generando un ángulo de 180, entonces su dibujo está erróneo. Ok, sí, y pues ya, nomás era este como tip importante para que no confundan o no dibujen los ángulos exteriores así, como si fueran 360, que eso es erróneo. Ok, pasamos a la siguiente. Ok, entonces, vean aquí chicos, aquí estoy mostrando de qué manera se escriben los elementos principales de un triángulo. Obviamente aquí tengo un triángulo que es, voy a ponerlo acá, espérenme. Un triángulo que es JKL, entonces pues los vértices vienen siendo JK y L, los lados son el segmento JK, o sea que también se menciona que le puso un nombre L, el lado KL y el lado LJ. Esto que está acá, nada más lo voy a mencionar, se puede omitir, o sea, no hay problema. Y pues también me hablan de los ángulos internos que vienen siendo LJK, LJK, ay no, viene siendo este angulito que se encuentra aquí, LJK, luego el ángulo JKL, JKL, quiere decir que este es el ángulo que se está marcando aquí, y por último ángulo KLJ, KLJ sería el que está acá. Ahora, también me menciona de qué manera nombrar, o se menciona de qué manera nombrar a los ángulos externos. Entonces, vean aquí, chicos, cómo se habla del ángulo MJK. Eso ahorita lo voy a marcar, nada más. MJK, y vean, es la prolongación, que es M, con el lado K, ¿ok? Entonces, estoy diciendo que este ángulo de aquí es MJK. Ok, continúo con el siguiente lado exterior que viene siendo NKL, N que es la prolongación, K y L, ¿no? Que es el lado del triángulo que se conserva. NK y L. Y por último, chicos, pues se menciona el ángulo externo o LJ. Entonces, el lado que se prolongó, el vértice y el lado ya de por sí del triángulo que se está utilizando, o LJ. Entonces, vean cómo para nombrar a los ángulos exteriores, chicos, sí se utilizan
las prolongaciones que no estaban para poder nombrarlos, ¿ok? Entonces, nomás tengan ahí cuidado con eso. Cuando voy a nombrar un ángulo exterior, sí utilizo la prolongación, o sea, estas flechitas que ven acá, estas de acá, para poder nombrar ese ángulo exterior. Ok. Ok, vamos a continuar. Aquí, Maya, ¿pudieras leer, por favor? Esta diapositiva. Clasificación de los triángulos. Los triángulos pueden tener distintas formas, por lo que se clasifican de acuerdo a dos aspectos: a la medida longitudinal de los lados, a la medida angular. Ok, algo que aquí se tienen que intentar quitar un poco es que sí vamos a utilizar definiciones de triángulos, pero ojo, estas definiciones se van a limitar, chicos, solo a dos cosas, o a su medida longitudinal o a su medida angular. ¿A qué voy con esto? No pueden decir, ahorita vamos a ver, no pueden combinar ambas. O sea, no pueden decir que en una definición de medida longitudinal también se encuentra la definición de medida angular. O sea, no. Ahorita voy a intentar explicarme. Porque crecemos, por ejemplo, con ideas de que que definimos un triángulo como algo longitudinal, pero también le adjuntamos ideas de que hay reglas angulares que se cumplen, pero que no están dentro de la definición. Entonces, voy a clasificar según la medida de sus lados. Hay solo dos tipos de triángulos. Ay, no, ¿dónde me quedé? Está arreglado, ok. Entonces, me voy a la primera clasificación del inciso A. Voy a ver la clasificación de la medida longitudinal de sus lados. Entonces, cuando estoy clasificando los triángulos según sus lados, solo hay dos tipos de triángulos, chicos. Está el escaleno y está el isósceles. ¿Ok? Solo son esos dos. Ahora, dentro del isósceles, de hecho, chicos, se encuentra clasificado de forma particular el equilátero. O sea, el equilátero es un caso particular de un isósceles y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿pudieras leer, por favor, Jorge? Sí, medida de sus ángulos Longitudinal. Triángulo escaleno. Es aquel cuyos tres lados tiene diferentes medidas. Ok, ojo. Entonces voy a intentar aquí explicar bien. Entonces me están diciendo que tres lados, diferente medida. Me mencionan al triángulo, si ven aquí, chicos, igual observen la notación. Y aquí me están marcando cuál es la definición. La definición sería que tanto el segmento OP como el segmento PR como el segmento OR no miden lo mismo, ¿no? Y como no miden lo mismo, les están marcando aquí el signo de igual tachado, ¿no? Esto indica que no son iguales. Ahora, importante, cuando pensamos a lo mejor, y no siempre, pero a veces pasa en un triángulo escaleno, a veces también pensamos que va a tener necesariamente un ángulo de 90 u otra cosa. Creemos que la definición engloba o el ángulo de 90 o a los ángulos. No, chicos, la definición de triángulo escaleno no me está diciendo que los ángulos son distintos entre sí. La definición de triángulo escaleno es con respecto a lo que miden sus lados. Entonces, no pueden adjuntarle, o sea, no pueden decir que porque saben que es un escaleno, quiere decir que sus ángulos son distintos. Que sí vamos a ver más adelante que hay una razón para poder decir eso, pero dentro de la definición de triángulo escaleno, solo estoy definiendo que sus lados no miden lo mismo. Ok, Jorge, ¿me puedes ayudar con los otros dos, por favor? Triángulo isósceles. Sí. Ok. Triángulo isósceles. Dos de sus lados tienen la misma medida. Ok, entonces vean, dentro de la definición del triángulo isósceles, y lo repito otra vez, cuando nosotros pensamos en triángulo isósceles decimos dos lados iguales y dos ángulos iguales, porque desde pequeños hemos visto que el triángulo isósceles cumple esa propiedad, ¿no?
si este lado es igual a este, pues muy probablemente este ángulo de acá es igual a este. Que sí es cierto, pero dentro de la definición de triángulo isósceles no me hablan de ángulos. Entonces, ojo aquí, si llegan a utilizar en alguna demostración la palabra definición de triángulo isósceles, entonces asumo que solo están diciendo que los lados miden lo mismo. No pueden meter ángulos. Esta no es clasificación de ángulos, es clasificación según la medida de sus lados. Ahora, lo curioso con el triángulo aquí isósceles, chicos, es que me están diciendo que dos de sus lados tienen la misma medida. Ahora, aquí no me está diciendo que únicamente dos de sus lados tienen que ser iguales, sino que también pudiera pasar un caso particular en el que, como es el triángulo equilátero, sus tres lados casualmente tengan la misma medida. Es decir, en la definición del triángulo isósceles no me están diciendo que necesariamente el último lado tiene que ser distinto a los otros dos. Solo me están diciendo que debe tener dos lados iguales. ¿Qué pasa con este tercer lado? Pues pueden haber dos casos. O este tercer lado sí mide distinto que estos dos, o como es el caso del triángulo equilátero, puede ser que el tercer lado también mida lo mismo y por lo tanto es un caso particular de un triángulo isósceles. ¿Ok? Y otro detallito igual, vean aquí cómo se escriben las definiciones nada más, pues estoy diciendo que AB es igual a BC, que es igual a AC, ¿no? Esa es la manera de definir al triángulo equilátero. Ok, vamos a continuar. Ok, la siguiente clasificación, chicos, ahora sí voy a ver la clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos. Y esto es algo que ya estuvieron trabajando un poco con el maestro Alfredo en los temas de trigonometría. En los temas de trigonometría, chicos, ustedes veían dos clasificaciones. O tu triángulo es rectángulo y podemos utilizar las razones trigonométricas, o tu triángulo es oblicuángulo, que es cuando utilizan la ley de seno o la ley de coseno. Eso quiere decir, chicos, que según sus ángulos solo hay dos clasificaciones, rectángulo u oblicuángulo. Ahora, dentro de los oblicuángulos, tengo lo que se conoce como acutángulo. Dentro del acutángulo hay otra clasificación que se llama equiángulo. Y además de los acutángulos, otra clasificación son los obtusángulos, ¿no? Ok, ¿pudieras leer, por favor, Ana? Ahí está. Ahí está. Triángulo rectángulo posee un ángulo recto. El lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y los lados que forman el ángulo recto son catetos. Ok. Entonces, chicos, definición de triángulo rectángulo. Vean que aquí en la definición no te importa si los tres lados miden distinto, no importa ni siquiera si los tres lados miden lo mismo. O sea, eso da igual. Lo importante aquí y únicamente en esta definición es que tengo un ángulo de 90 grados, ¿no? Como se muestra en la figura. Y observen igual, chicos, la nomenclatura. Para poder definir a un triángulo rectángulo, pues se menciona uno de sus ángulos, ¿no? O sea, dice que la medida del ángulo C es igual a 90. Ok. ¿Pudieras leer, por favor, Johan? Sí. Triángulo oblicuángulo. Todo triángulo que no es rectángulo. Obtusángulo, el que no tiene ángulo obtuso. Ok, entonces recuerden, chicos, hay dos clasificaciones de triángulos nada más, según sus ángulos, rectángulo u oblicuángulo. Entonces, si mi triángulo es oblicuángulo, o sea que no tiene un ángulo de 90, entonces puede ser obtusángulo. Obviamente sabemos que la palabra obtuso hace referencia a un ángulo obtuso, por lo tanto, aquí uno de estos ángulos tiene que verse mayor a 90 grados, ¿no? A eso hace referencia. Y vean aquí cómo se hace la definición. Vean que ahí se está mencionando. OPQ es obtusángulo.
O sea que la medida del ángulo OPQ, que es el que se encuentra acá en medio, tiene que ser menor a 180, pero mayor a 90 grados, ¿no? Entonces vean que aquí ya se está haciendo se está describiendo la definición de lo que es un ángulo obtuso. Ok. Y Johan, ¿puedes hacer igual estas otras dos, por favor? Sí, acutángulo es el que tiene sus 3 ángulos agudos. Un caso especial de este tipo de triángulo es el que tiene sus 3 ángulos iguales. Entonces recibe el nombre particular de equiángulo. Ok, gracias, Johan. Entonces, ven aquí, chicos. Ok, ¿qué pasa si en mi triángulo oblicuángulo, pues no tengo un ángulo obtuso? O sea, que no tengo un ángulo mayor a 180. Ah, ok, pues lo que puede pasar es que entonces tu triángulo sea un acutángulo. Es decir, que sus 3 ángulos son agudos. Aquí ya no escribí la definición. Pero escrita la definición, chicos, quedaría como, voy a poner aquí, triángulo FEA. En este triángulo FEA, chicos, pues claramente el ángulo EFA tendría que ser menor a 90 grados, pero también, chicos, obviamente mayor a 0 grados, ¿no? Y esta misma regla que acabo de escribir se tendría que cumplir en cada uno de los ángulos de esta figura, ¿no? Ahora, me mencionan, ok, había un caso especial que de hecho esto solo se cumple en los equiláteros. Un caso especial de este tipo de triángulo es aquel en el que sus 3 ángulos agudos son iguales. Entonces, este recibe el nombre de equiángulo. Que de hecho, chicos, solo hay un caso en el que esto ocurre, que es cuando los ángulos miden, pues, 60, 60, 60. No hay otro caso. O sea, no se puede hacer de otra manera. Si tu triángulo es equiángulo, entonces de ley tiene ángulos de 60 grados, porque no hay otro valor angular, o sea, no hay otro, de tal manera que le sume 180 y que los 3 sean iguales. Porque si lo intentan, por ejemplo, con 80, 80, 80, se pasan de los 180 grados y ustedes ya saben que la suma de los ángulos internos de un triángulo tienen que ser 180. Ok. Entonces, chicos, pues básicamente es con lo que vamos a estar trabajando en estas sesiones, estos triángulos que están acá.